Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy, no sin antes decirles que espero que se encuentren bien, que estos días de fiesta se la pasen muy bien. Comentarles ya también es el día de hoy nuestra última clase de Derecho Internacional Privado. Ya de aquí vamos a cambiar de tema. El siguiente mes, más bien sí, sí, el siguiente mes que está por iniciar y el mes de diciembre vamos a estar tocando temas de derecho constitucional. Sí, nuestras clases van a ser de derecho constitucional. Si ustedes creen o consideran que hace falta algún comentario, alguna retroalimentación de internacional privado, lo hacemos. ¿Sí, chicos? Ya en derecho internacional, pues vimos dónde aplica los sujetos, que son del derecho, el territorio, solución de controversias, los tribunales, la Corte Penal Internacional, etcétera. La clase pasada iniciamos con la solución de controversias. El día de hoy vamos a continuar con el tema, ya con esto finalizamos esta materia y decíamos, de hecho, en la clase pasada ya tocábamos parte del tema. Decíamos nosotros que los medios jurídicos de solución pacífica de las controversias internacionales existen dos, que son el arbitraje y la solución judicial, también denominado justicia internacional. Ambos terminan con la decisión obligatoria de un tribunal, nada más que pues tiene sus diferencias, tanto el arbitraje como la solución de controversias. La diferencia pues, es que en el arbitraje las partes constituyen el tribunal, escogen los árbitros y conviven en los procedimientos. En el arreglo judicial se presupone la existencia de un tribunal o corte permanente preconstituido que tiene sus propios jueces y reglas de procedimiento. Vamos a ver aquí un poco de los antecedentes históricos del derecho internacional, de la solución de controversias de los medios pacíficos, ¿ok? En los antecedentes vamos a ver el primer antecedente, que es en el sistema universal, y vamos a ver que las conferencias de la Paz de la Haya de 1897 y 1899 desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo de la solución pacífica de las controversias. Tomamos como fundamento la Conferencia de Bruselas de 1874 sobre limitaciones de armamentos, así tenemos en la primera conferencia que se celebró en La Haya el 15 de julio de 1899. Su principal objetivo fue debatir acerca de la paz y el desarme, adoptando un convenio para el arreglo pacífico de controversias internacionales, constituyéndose el Tribunal Internacional de Arbitraje, aceptándose el uso de los buenos oficios, la mediación, la investigación y el arbitraje, con el objetivo de prevenir los conflictos ambas entre naciones. Se conformó además un mecanismo permanente que permitiera establecer tribunales arbitrales sin el antecedente de la Corte Permanente de Arbitraje. También después de eso tenemos que en el punto 8 de esta conferencia se refiere a aceptar el principio de los buenos oficios, el principio de mediación y el arbitraje en los casos que se lo requiera el determinado proceso a resolver. Posterior a ello tenemos la segunda conferencia de paz de La Haya de 1907, que tuvo lugar en el 15 de junio al 18 de octubre de 1907. Se revisó el convenio de 1899 y las normas que regían el reglamento arbitral. En la misma se adoptaron 13 convenciones internacionales. Si se dan cuenta, este es el punto más álgido o el antecedente más importante que siempre resalta. Nosotros vemos en La Haya, y bueno, la veníamos tocando de hecho,
desde cuando estábamos estudiando Derecho Internacional Público. No sé si ustedes lo recuerdan. Ok. Después tenemos, espérenme, tenemos sistema intercambiario. En este vamos a ver que América Latina ha sido una región pionera en el desarrollo del principio de la solución pacífica de controversias internacionales. Así tenemos que el primer Congreso Panamericano reunido a instancias fue el de Simón Bolívar en Panamá en 1826. Se llegó a la firma del Tratado de la Unión y de Confederación Perpetua de el 15 de julio de 1826, que establecía la solución pacífica de las controversias entre los Estados americanos, y en su artículo 16 definía que las partes contratantes se obligan y comprometen solamente a transgir amigablemente entre sí todas las diferencias que en el día existen o puedan existir entre alguna de ellas. En esta etapa, el arbitraje y la mediación fueron mencionados en el Tratado de Lima de 1848, otro mecanismo de arreglo pacífico para prevenir las controversias. ¿Okay? Este menciona que las repúblicas confederadas, con el fin de que se conserve entre ellas inalterable la paz, adoptando el principio que aconsejan el derecho natural y la civilización del siglo, establecen que cualesquiera cuestiones o diferencias que entre ellos se susciten se arreglan siempre por vías pacíficas. Después, en la segunda conferencia internacional americana, que tuvo lugar ya aquí en nuestro país, de 1901 a 1902, se firmó un tratado general de arbitraje obligatorio y se suscribió un protocolo por el cual se adhería a la Conferencia de la Paz de La Haya. Esto ya por el año de 1899. En la tercera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Río, en 1906, se crea la Comisión de Jurisconsultos de las Américas, antecedente del Comité Jurídico Interamericano, encargado de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Posteriormente, en Centroamérica, en el marco de los pactos de Washington de 1907, se constituye el primer Tribunal Internacional de Justicia de la historia moderna y del mundo de justicia internacional, sino que además sirvió dignamente a los más altos intereses de los pueblos de la región. También desde surgía la figura eminente ya de juristas internacionales. ¿Okay? Aquí tenemos una. En la séptima se aprueba el protocolo de la Convención General de 1933 del Tratado Antibélico o de no agresión y conciliación. Ok, aquí acuérdense que para este tratado, bueno, por eso precisamente ahorita la solución de controversias de las guerras pues tiene otro concepto. Después tenemos lo que es la solución pacífica de controversia. Aquí está, en el sistema interamericano. Aquí vamos a ver que el Pacto de Bogotá inicia con una renuncia al recurso de la amenaza o empleo de la fuerza como medio de solución
para solucionar los diferenciados entre los estados americanos y un compromiso de emplear siempre medios de solución pacífica para solucionar las controversias. Igualmente, las altas partes contratantes se comprometen a emplear como procedimientos previstos en el pacto. Estos son los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el procedimiento judicial y el arbitraje, que ya analizamos cada uno de ellos. En su artículo 27, la Carta de la OEA dispone que un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinar los procedimientos a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que la controversia ninguna entre los estados americanos quede sin resolver. Este tratado es el Tratado Americano de las Soluciones Pacíficas, también llamado Pacto de Bogotá, como lo mencionó. Justo miren, aquí está el Pacto de Bogotá. ¿Ok? Para en aquel entonces, los buenos oficios consistían en la gestión de uno o más gobiernos americanos, porque acuérdense que lo emite la OEA, de uno o más ciudadanos eminentes de cualquier estado americano ajenos en la controversia, en el sentido de aproximar a las partes, proporcionándoles la posibilidad de que encuentren directamente una solución adecuada. La mediación, que consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos americanos o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier estado americano extraños a la controversia, es uno y otro caso el mediador o los mediadores serán escogidos de común acuerdo por las partes. Sus funciones consistirán en asistir a las partes en el arreglo de la controversia de la manera más sencilla y directa, evitando formalidades y procurando hallar una solución aceptable. Aquí ya me pasé un poquito. Vamos a ver las cuestiones relevantes y ya para ver el proceso. Después del Pacto de Bogotá se puede entrar a la jurisdicción de la Corte Internacional a través de los artículos 31 y 32 de ese mismo pacto. En el primero establece una puerta directa y automática para los estados que no habían sido o iniciado otros procesos de solución, por lo que su entrada es directa porque no se requiere el registro previo del agotamiento de los recursos, ya que las partes declaran que reconocen en su facto la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas. En el segundo establece una puerta no directa, teniendo que atravesar otros caminos. En este caso, las partes no deben haber llegado a una solución en el procedimiento de conciliación, ni tampoco hubieran convenido en un procedimiento arbitral. Al darse esas circunstancias, cualquiera de las partes tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con los artículos 40. Okay. Después vamos a ver que hay que tomar en cuenta que el Pacto de Bogotá se crea en un camino desde el sistema interamericano al sistema universal, también denominado Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, no se crea un Tribunal de Justicia Interamericano. Quizá eso se deba a que desde su creación en 1948 haya sido utilizado en pocas ocasiones, razón por la cual es que la jurista y profesor español Antonio Ramiro Montots lo compartió con el cuento de la Bella Durmiente, lo comparó, haciendo la analogía de que el pacto también pasó mucho tiempo dormido y que fue despertando en pocas ocasiones para ser llevado por un beso a la Corte Internacional de Justicia. Obviamente, pues esto es una metáfora. En efecto, las situaciones en que ha sido invocado son las siguientes. El caso entre Costa Rica y Nicaragua en 1948 y 1949, donde se creó un órgano provisional de consulta que culminó con la firma de un compromiso para la aplicación del pacto a todas las controversias del futuro.
El caso entre Nicaragua y Honduras entre 1957 y 1960 sobre el laudo del rey de España de 1906, creándose una comisión de investigación ad hoc que llevó a ambos estados a presentar su caso ante la Corte Internacional de Justicia y posteriormente nos invoca por más de 30 años y allí el cuento de la Bella Durmiente hasta 1986. Por eso la metáfora. Nicaragua lo invoca contra Honduras a través de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de actividades fronterizas y transfronterizas armadas. Después, en la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia, el 6 de diciembre de 2001, Nicaragua presentó una ampliación en relación a una controversia relativa a un grupo de cuestiones jurídicas relacionadas con los dos estados respecto al territorio y delimitación marítima en el Caribe Occidental en base al Pacto de Bogotá. Posterior a ello, de la metáfora que mencionábamos hace un rato, se puede decir que el pacto ha despertado, ya que actualmente los estados americanos están haciendo mucho uso del Pacto de Bogotá para solucionar sus controversias en la Corte Internacional de Justicia y por lo que hoy en día se da en un encuentro muy frecuente entre lo regional y lo universal. Y es que desde esos siglos las conferencias internacionales americanas ha sido evidente la vocación del sistema interamericano proporcionar reglas relativas a la solución pacífica de controversias. Asimismo, se ha expuesto la falta de erradicación por varios estados del continente, lo que demuestra que el pacto no ha logrado los propósitos que lo inspiraron. Además, 21 estados del sistema interamericano son suscriptores del Pacto de Bogotá, 14 estados son partes del pacto para hacerlo ratificado y únicamente 2 estados lo han denunciado. Los que están a favor de este pacto sostienen que se trata de un tratado emblemático del derecho internacional americano de obligatoriedad referida en todos los capítulos de solución pacífica de las controversias de todo manual de derecho internacional público y que ha servido para resolver un gran número de conflictos entre los estados de América Latina. Por su parte, el jurista Eduardo Jiménez de Arechaga, al respecto expresó: no cabe medir la eficacia de estos acuerdos de pacificación por la frecuencia de su utilización, ya que su mera existencia ejerce una función preventiva. Tal eficacia tampoco puede medirse por el número de ratificaciones, pues si los ratificadores son aquellos estados que tienen fronteras comunes, son ellos los posibles usuarios de este tribunal. En este orden de ideas, pues los juristas han sometido a la convivencia de constituir un tribunal interamericano de justicia, idea que ya había sido expuesta durante la quinta conferencia internacional americana, celebrada en Santiago de Chile en 1923, en la que la delegación de Costa Rica presentó un proyecto sobre la creación de una Corte Permanente de Justicia Americana y luego la octava conferencia internacional americana que tuvo lugar en Lima en 1938, expresó el propósito firme de los estados del continente americano de llegar a constituir un Tribunal Interamericano de Justicia Internacional.
El Comité Jurídico Interamericano, por su parte, en su periodo ordinario de sesiones de 1991, los relatores de este tema presentaron un proyecto de declaración sobre la creación de un Tribunal Internacional de Justicia y el mismo, ya más modificado, incluiría una sala penal. Es decir, ya se fue especializando para que, como lo mencionábamos en la metáfora, no quede sin realmente una utilización. El objetivo, pues obviamente, es que funcione. Ok. Ahora, el informe anual de 2005-2006 del Secretario General de la OEA se volvió a retomar este tema, explicando que cuando se estableció la Corte Internacional de la Haya, sucesora de la Corte Permanente, entonces de los Estados americanos era casi el 50% de las Naciones Unidas y por lo tanto con un gran peso de la nueva Corte. Ella cambió completamente. Los estados americanos tienen un peso bastante menos en la Corte y tal vez puedan volver a considerar la posibilidad de una Corte regional que complementaría de una manera adecuada el actual sistema interamericano. Tal vez estemos cerca de la oportunidad pensada en 1938, que bien vale la pena examinar. Un tribunal diseñado de esta manera estaría más acorde a los principios y particularidades del derecho internacional americano, por lo que serían mejor comprometidos y por lo tanto aplicados. Además, se reducirán los costos al tener un tribunal regional. Lo que sí se debe tener en cuenta es que al crearlo se evite la fragmentación del derecho internacional y las proliferaciones de instituciones. Si hacemos un balance de la situación, tenemos que desde su fundación, la OEA ha asumido como una de sus tareas principales el fortalecimiento de acciones en favor de la solución pacífica de las controversias internacionales. No obstante que el continente americano se ha considerado como una región pacífica en comparación con otras regiones del mundo. Y bueno, aquí vamos a ver lo que es el procedimiento judicial, más o menos en qué consiste. Y de conformidad con el inciso 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las altas partes contratantes declaran que reconocer con respecto a cualquier Estado americano como obligatoria de ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial, mientras esté en vigor el presente tratado de la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y versen de la siguiente forma: la interpretación del tratado y cualquier cuestión de derecho internacional. Ok. Después, aquí vamos a tener lo que es la C, que es la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría la violación de una obligación internacional. La naturaleza de extensión de la reparación que ha de hacerse con el quebrantamiento de una obligación internacional. Y si se dan cuenta, aquí volvemos a el Tratado de Bogotá. Ok, chicos. Y bueno, jóvenes,
Vamos a retroalimentar un poco hasta que concluiríamos ese tema, pero vamos a dar una retroalimentación para darle finalidad a nuestra materia. ¿Qué les parece? Para finalizar la materia y poder iniciar con la siguiente, vamos a retroalimentar y vamos a mencionar que el derecho internacional público consiste en el conjunto de normas que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales, sujetos que además nosotros ya vimos y analizamos cada uno de ellos, y se centra además en el estudio del comportamiento de estos, de las competencias propias de cada actor y de las relaciones mutuas. Todo esto sobre la base de ciertos valores comunes mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas, o más brevemente es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Vamos a ver también, o vamos a retomar que en el actual sistema de derecho internacional público puede definirse como conjunto de normas jurídicas y principios que la jerarquizan y coordinan coherentemente. Estas están destinadas a regular la relación entre sujetos soberanos y los estados y otros sujetos, los sujetos atípicos, que ya mencionábamos cuáles eran, a los cuales también se les confiere la calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito es armonizar sus relaciones, contribuyendo a una idea de justicia mutuamente acordada por ellos, en un marco de certeza y seguridad que permiten realizarla y cuidarla para un bien mejor. Se trata de un conjunto de normas jurídicas con una estructura especialmente adecuada a los destinatarios del sistema y a las necesidades del mismo. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que la diferencia de la estructura de subordinación de los sistemas internos, donde los sujetos están sometidos a poderes del que la condicionan. Esta estructura de coordinación responde a sus principales sujetos, los estados, son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno que le condicione, aunque sí se subordina sin perder su atributo a reglas jurídicas que la obligan sin excepción. El derecho internacional está integrado por acuerdos entre estados, tales como tratados internacionales, también ya nosotros los analizamos y los vimos. Y bueno, estos tratados van a tener diferentes denominaciones, como tratados, pactos, cartas, convenios, memorándum, declaraciones conjuntas, intercambio de notas, etc. Se trata de un conjunto de todos ellos, como también la costumbre internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados, que estos reconocen como obligatoria, y por los principios generales del derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional se consagra por el artículo 38 de la Corte Interamericana de Justicia. Vamos a mencionar un poco que dice que su función conforme al derecho internacional, las controversias que les han sometidas debe aplicar las convenciones internacionales en generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional, como prueba de una práctica general, aceptada como derecho, los principios generales para el reconocimiento de las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia.
de las distintas naciones como medios auxiliar para la determinación de las reglas de derechos sin perjuicio de lo dispuesto en esta norma. Y bueno, jóvenes, para finalizar, pues esta sería nuestra última clase, un poco más pequeña, pues ya habíamos agotado los temas. Vuelvo a repetirles, si tienen alguna duda, algún comentario sobre tareas o sobre alguna actividad o alguna retroalimentación de un tema en específico de la materia, me hacen saber y utilizamos algún espacio de las clases para retroalimentar esa parte, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana y que tengan una excelente tarde.